Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a revisar algunas ideas para trabajar el proyecto científico número 5, semana 4 del octavo año. Recuerda suscribirte a este canal. Este proyecto 5 ha estado relacionado mucho con los cuentos de terror. Actividad 1. Inventamos un cuento de terror. ¿Sabías que en el género narrativo, la intencionalidad del autor es contar lo que le sucede a unos personajes? La narración se concreta por medio del narrador o voz narrativa. Narrador y autor no son lo mismo. El autor es el creador del texto, en tanto que el narrador es una instancia del texto que inventa el autor. Pregunta 1. Complete los espacios sobre la clasificación del tipo de narrador según el punto de vista. En la página 143 del texto de octavo año, podemos encontrar esta información sobre los tipos de narradores. En el primer recuadro tenemos narrador en primera persona. Aquí existen dos tipos de narradores, que sería el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador protagonista es el que cuenta su propia historia, mientras que el testigo es un personaje secundario de la obra que cuenta la historia de otros desde su perspectiva o punto de vista. Narrador en segunda persona se utiliza muy poco por la dificultad narrativa que implica. Aquí la voz narrativa se dirige a uno o varios personajes de la obra de forma directa. Narrador en tercera persona, también conocido como narrador omnisciente, es el que conoce todo el universo narrativo. No es un personaje dentro del texto, sino una voz externa que relata los sentimientos, acciones y pensamientos de los personajes. Está en todos lados y tiene conocimiento del pasado, presente y futuro. Narrador múltiple, como su nombre lo indica, va a existir más de una voz o perspectiva narrativa. Pregunta 2. Lee la lista de cuentos de terror clásicos. Pregunta 26, página 144 del texto, y elige el cuento que más te llama la atención para completar la siguiente etapa. Debemos incluir el título, el autor, los personajes, el escenario, el tipo de narrador. Una sinopsis, se escribirá un resumen del cuento. En la pregunta número 3, se va a redactar o escribir un cuento de terror, eligiendo escenarios, personajes y elementos de miedo de la página 146 del texto. Los escenarios que encontramos en esta página: un cementerio, una morgue, un claro en el bosque, la carretera, un edificio abandonado. Personajes que aparecen: vampiros, hombre lobo, arañas, serpientes. Elementos de miedo: pesadillas, encierro, amnesia,